Sí, buenas tardes, amigos, hermanos, quien nos escuche por este medio. No sé, no tengo la capacidad de saber quién puede escuchar, pero como Dios es soberano, Él sí sabe quién va a escuchar este mensaje y yo le pido que preste mucha atención a lo que Dios puede hablar a su corazón. En principio, vamos a hacer el resumen de lo que fue la predicación del día de ayer. Yo decía que el agradecimiento, una mujer o un hombre agradecido, proviene de una buena conciencia. ¿Okay? Cuando el creyente, el verdadero hijo de Dios, reconoce, tiene conciencia de lo que Dios ha hecho en su vida, entonces de ahí proviene el agradecimiento. Si realmente Cristo ha hecho algo en su vida. Y hablamos que el hombre o la mujer agradecido tiene tres virtudes. Y vamos a ver una de las primeras virtudes, y la primera virtud, mejor dicho, es el que reconoce, la mujer y el hombre reconoce lo que era antes de conocer a Cristo y lo que Cristo hizo en su vida. Para comenzar a darle el sentido a este mensaje, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Entonces fíjense, en los cuales okay, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ok, entonces fíjense, el primer aspecto es que estábamos muertos. Cuando la Biblia habla de que estábamos muertos, se refiere a la parte espiritual. Todo ser humano que no tenga a Cristo, que Cristo no sea el rey de su vida, que no haya entregado su vida a Cristo, está muerto espiritualmente. Entonces, una de las características de lo que éramos es que estábamos muertos. Vamos a leer otro texto que está en Efesios, ahí mismo en el capítulo 2, pero versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok, fíjense, ahí está otra característica. No teníamos esperanza. ¿Por qué? Porque estábamos sin Dios en el mundo. Entonces ya vemos, ya van tres aspectos de lo que es el hombre o la mujer sin Cristo, los que no conocen a Cristo. Uno, estábamos muertos. Otra característica es que no teníamos ningún tipo de esperanza. ¿Por qué? Porque estábamos sin Dios, que es el único que puede dar la esperanza. Y el otro aspecto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok, entonces vemos esos aspectos de quiénes éramos nosotros, okay, antes de conocer a la bondad de Cristo. Y ahora en este último aspecto que estamos viendo, no éramos pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia. Pero como dice el texto, pero ahora habéis alcanzado. Dice, antes no eres pueblo, ahora soy pueblo.
Antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, cuando vemos que estos aspectos de lo que éramos, ¿es para qué? Para que ahora nosotros podamos mirarnos en un espejo y hablar con nosotros mismos y decir, wow, si tiene una buena conciencia de lo que realmente usted era, entonces usted dice, definitivamente yo tengo que dar gracias a Dios por esto. Porque o sea, yo por mi propia cuenta no pude haber cambiado de ese estado al que estoy viviendo ahorita con Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo por nosotros? ¿Qué hizo para cambiar ese estado de donde nos encontrábamos y pasarnos de ese punto A a este punto B? Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense ahora qué hizo Cristo. En esa condición que leímos de lo que éramos, ¿qué éramos? Pecadores. Estábamos alejados de la ciudadanía de Cristo, no habíamos alcanzado misericordia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos pecadores. Pero aún siendo así, pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo Aleluya. murió para que nosotros ahora pudiéramos cambiar ese estado donde nos encontrábamos. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y ahí nos va a mostrar otra de las cosas que Cristo hizo por nosotros. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificarle en espíritu. Ahora fíjense, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué dice el texto? Que hizo un intercambio. O sea, esa muerte ahí en la cruz, que Él padeció una sola vez y para siempre, eso, nosotros merecíamos eso, porque los pecadores éramos nosotros. Nosotros éramos que estábamos en esa condición, alejados de Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Cristo. Todo eso éramos nosotros. Él, eso era lo que merecíamos nosotros, la cruz, merecíamos esa muerte. Pero Él tomó nuestro lugar, como dice el texto que que el hermano Jairo acaba de leer. Él hizo el intercambio, él aceptó esa muerte vicaria para darnos vida juntamente con Él. Ahora fíjense, ¿por qué yo digo hay que tener una buena conciencia? Porque la buena conciencia es que usted reconozca lo que era, reconozca, como dice, mirar por el retrovisor del espejo, por el retrovisor del carro y ver lo que usted era antes. ¿Para qué? ¿Para deleitarse? No, para recordarse de lo que era y de lo que ahora es en Cristo. ¿De dónde lo sacó Jesucristo? Dice que lo llamó de las tinieblas. Nos llamó de las tinieblas, donde estábamos en tinieblas, a su luz admirable, por su buena y única misericordia. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y tenemos una buena conciencia, eso va a traer como consecuencia que el agradecimiento, en que podamos agradecerle porque reconocemos lo que era. Yo sé, hay un texto en la Biblia que habla que Él sanó a 10 leprosos, pero uno solo se devolvió a dar gracias. Y fueron 10 los que Él sanó, pero uno de esos 10. Y yo sé que mucha gente, por algo la palabra de Dios dice así, porque eso suele suceder. Por eso digo, cuando hay una buena conciencia, el verdadero hija de Dios va a reconocer lo que Cristo ha hecho en su vida y va a ser agradecido. Como decía Pablo, estoy en deuda. Se va a sentir que está en deuda con lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque uno por su propia cuenta no iba a poder hacer eso. Jamás en la vida iba a poder hacer eso. Y lo hizo Jesucristo por nosotros.
En consecuencia de tener una buena conciencia y de reconocer todo eso, viene la segunda virtud, y es la obediencia. Eso va a hacer que el hombre o la mujer que reconozca y que lo crea de corazón, que viene de ahí y que Cristo lo sacó de ahí y que él no pudo haber salido solo de ahí, sino por la misericordia de Cristo, ahora viene la segunda virtud, que es la obediencia. Quiero leerles en el capítulo 17 de Lucas, y miren lo que dice. Capítulo 17 de Lucas, versículos 7 al 10. Dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted está agradecido con lo que Dios ha hecho, todo lo que usted haga desde ahí en adelante, desde que Cristo entró en su vida, todo lo que haga, tiene que hacerlo, como dice Colosenses 3:23, como para el Señor y no para los hombres, como para agradar a Dios y no agradar a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Usted todo lo que haga lo va a hacer sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque al igual que decía el apóstol Pablo, que se encontraba en deuda con lo que el Señor había hecho, es algo que usted, aunque no va a poder pagar esa deuda, no hay oro ni plata con que pueda pagar lo que el Señor hizo, pero de alguna manera usted va a ser agradecido sin importar lo que pase, sin importar si lo reconocen, sin importar si le dan aplauso, sin importar nada. Usted lo va a hacer porque usted se acuerda, tiene una buena memoria de lo que usted era y hasta dónde Cristo lo ha llevado hasta el día de hoy. Lo va a hacer simplemente por ese agradecimiento. Como el apóstol Pablo decía, él estaba agradecido y él lo hacía sin interés alguno. Voy a leerles 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Miren lo que dice Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el evangelio. Pablo estaba claro de dónde lo sacó el Señor, de dónde lo trajo. Estaba súper claro, pero él sabía que él tenía esa deuda y él no tenía, no había nada de que gloriarse de algo que eso era impuesta necesidad. Como yo decía, cuando usted tiene un trabajo, a usted lo contratan en una empresa y le pagan un sueldo para que haga su trabajo. ¿Usted cree que es justo que el jefe, cuando usted llegue al trabajo, bienvenido, gracias por haber venido? O cuando sale del trabajo, muchísimas gracias por haber hecho el trabajo. No tiene necesidad. Si es un buen jefe, quizás lo pueda hacer, pero no es lo común, porque para eso le están pagando, para que usted haga su trabajo. Mire, como dije hace rato, usted no tiene dinero, no tiene nada, no puede hacer nada porque esa deuda es impagable. Usted lo único que puede hacer para ser agradecido es obedecer a la orden. Hay dos órdenes específicas que están en la Biblia, una está en Mateo 28 y la otra está en uno de los evangelios, que una es ir y predicar este evangelio y la otra es ir y hacer discípulos. Si nosotros nos miramos en el espejo y nos hacemos esa pregunta, ¿y cómo está nuestra vida con respecto a esas órdenes? ¿Estamos obedeciendo? Entonces necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver cómo está nuestra obediencia con respecto a nuestra gratitud. Se recuerda que el segundo aspecto o la segunda virtud es que obedece a la orden
en gratitud por lo que Cristo hizo por ustedes. Y la tercera virtud que quiero compartir es que siempre le va a dar la gloria a Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, le va a dar la gloria a Dios. Yo sé que salir allá afuera y predicar de Cristo, hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida, yo sé que es algo que va a tener mucho rechazo. Porque no todo el mundo va a aceptar el evangelio, vamos a estar claros. La palabra dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero el que no es de Dios no la va a oír. Entonces, cuando salimos allá afuera a predicar el evangelio, a predicar a Cristo, tenemos que tener claro que no todo el mundo va a aceptar esto. Pero nosotros debemos darle la gloria y la honra. Siempre reconocer que pase lo que pase, sea que acepten o que no, nosotros reconocer que Cristo es el que se lleva la gloria en todo. Quiero leer por último en el capítulo 3 de Hechos. Hechos capítulo 3, versículo del 11 al 16. Ahí vamos a ver la curación de un cojo. Pero fíjense, en el versículo 11 al 16 dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurría a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diera un homicidio. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado en su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Entonces fíjense, estos hombres estaban clarísimos de que ellos servían a Cristo y que lo que pasara, los milagros que fuesen pasando a través de ellos, no era por ellos, era por el poder de Dios que actuaba en ellos. Entonces, nosotros tenemos que siempre darle la gloria a Dios. Si usted ora por un enfermo y ese enfermo, Dios tiene misericordia y se sana, no es por usted. Dios lo usó usted como un medio, pero no es que usted tenga el poder de sanar. No, el poder lo tiene Dios de sanar. Por eso toda la gloria tenemos que dársela a Dios. Por eso es que todos los días debemos reconocer y tener esa buena conciencia de quiénes éramos. Éramos viles, los despreciables de este mundo. Eso éramos nosotros. Pero Dios nos escogió. Dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No me pregunte cómo es eso desde antes de la fundación del mundo. Pero la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo ya Él nos había escogido. Gloria a Dios. ¿Sabe para qué? Porque todo tiene un propósito. Él es soberano y todo tiene un propósito. Por último, quiero leerle Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora mire, viene el propósito por el cual usted ha sido escogido. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito es que nosotros anunciemos
las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que nos dio vida eterna. Ese es el único propósito por el cual Él nos escogió. El propósito por el cual nos escogió es para que nosotros podamos anunciar sus virtudes. Yo no sé qué ha hecho Cristo en su vida, pero haga una retrospección de su vida, piense lo que usted era, piense lo que ahora es, analice todo lo que Cristo ha hecho en su vida. Y si esto tiene sentido de alguna manera, usted tiene que hacer un balance de su vida. ¿Qué he hecho yo para agradecerle a Cristo? ¿A quién le estoy predicando? ¿A cuántos les he predicado? No sé si a sus familiares, si a sus vecinos, si a sus amigos del colegio, del trabajo, no sé. Pero a alguien usted tiene que testificarle, aunque sea con su vida, con lo que Cristo ha hecho en su vida. Recuerde el endemoniado gadareno. Recuerde la situación con que él se encontraba antes de tener ese encuentro con Cristo. Pero una vez que tuvo el encuentro con Cristo, dice que ya estaba en su juicio, ya en su juicio ya estaba cabal. Ya pasó a ser de un endemoniado a ser un hombre ya cabal, ya reconocía. Tanto así reconocía que él le dijo al Señor Jesucristo: bueno, ya estoy listo, yo me voy contigo. Y el Señor no lo dejó que se montara en la barca con él. Le dijo: mira, quédate aquí, en esta región, y ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo hoy. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros contemos cuáles son las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace tener una buena conciencia. Cuando tenemos una buena conciencia, vamos a reconocer que hoy estamos aquí es porque Cristo nos salvó, porque Cristo nos cambió de ese lugar donde estábamos, cenagoso, de oscuridad, de tiniebla, y nos llevó a su luz admirable, nos escogió, nos hizo real sacerdocio, nos hizo nación santa, nos hizo pueblo suyo, con el propósito de que anunciemos sus virtudes. Que el Señor bendiga siempre esta palabra y que añada bendición en su vida. Y si usted aún está de los que está ahí y como que dudando de lo que Dios ha hecho en su vida, crea que el único que pudo haber hecho lo que usted hoy es en su vida se llama Jesucristo y lo hizo en la cruz del Calvario. Dios me les bendiga donde quiera que esté y que este mensaje sirva para que usted sea ese anunciador de la verdad. Amén.